Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes. ¿Sí se oye por hasta allá atrás? Eh, Créanme, bueno, de repente se pierde aquí esto, pero créanme que es un privilegio el contar con la presencia de cada uno de ustedes. Ustedes son quienes permiten la visibilidad. Esto nos sirve, a ver si me cambian otro micrófono. Ustedes son quien permite la visibilidad de nuestras acciones. Ahora sí, muchas gracias. Ya no sabía si gritar, cantar o qué hacer. Ustedes son quienes permiten la visibilidad de las acciones de un organismo como el nuestro, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. A través de este año que hemos tenido gran cantidad de retos, nos han acompañado, y lo primero que quiero hacer en esta ocasión es agradecer profundamente su presencia y la forma en la cual han comunicado lo que nosotros como organización empresarial percibimos, nuestra posición ante muchos de los retos que hemos experimentado recientemente y también aquellas cosas que hemos propuesto al nuevo gobierno. Hemos transitado en una gran cantidad de escenarios que han sido muy complejos para la iniciativa privada, y ustedes son quienes nos han dado esta voz para poder llegar no solamente a nuestros agremiados, sino a la sociedad en general. En este año vivimos la transición de un gobierno y ante esto siempre genera evidentemente una desaceleración económica, genera desconfianza. Sin embargo, el sector empresarial ha sido resiliente desde siempre, diría yo. Enfrentamos otros temas como las reformas, pues textualmente complejas, que se enviaron al Congreso, hoy el gobierno con mayoría, y generando para el sector empresarial en algunos rubros pues incertidumbre, tema que es muy complejo para la economía de un país, la incertidumbre. Incertidumbre no solamente en los rubros que tienen que ver con la situación tal vez jurídica, sino incertidumbre en cuanto a muchos de los temas que pues inciden en una baja en la inversión, porque genera la incertidumbre, desconfianza. Pero abordemos cómo nos fue este año y qué ha pasado, y también debo de expresarlo a ustedes, nos ha sorprendido lo que ha venido sucediendo en cuanto al comportamiento económico de nuestra ciudad. Y por ahí se decía, y creo que hoy lo ratificamos con las cifras que les voy a compartir, que nuestra ciudad se cuece aparte, y no porque queramos mandar un mensaje tal vez de petulancia, de ninguna manera. Es el comportamiento económico de una ciudad en donde se encuentran textualmente los poderes de la nación, pero también donde se encuentra el mayor dinamismo económico en lo general. Y ha habido distintos ingredientes que han permitido que sin duda alguna crezca la economía de nuestra ciudad. No ha decrecido. En algún momento pensábamos que se iba a estatizar, se iba a quedar estacionada, tal vez no en el crecimiento, pero sí en la estabilidad, y la sorpresa es que no. Cada trimestre ha evolucionado en relación a los trimestres anteriores, y esto sin duda también nos da una visión de lo que puede venir para el 2025, ya con un nuevo gobierno, ya con expectativas diferentes, y sobre todo ya con la transición de estas reformas que estarán textualmente entrando en vigor el siguiente año. Entonces, en todo este escenario les compartiré qué nos pasó y qué pasó con los distintos trimestres. Fíjense ustedes, el primer trimestre del 2024 tuvo entre los 3 meses 149,559 millones de pesos, lo que significó el 29.5% de crecimiento en relación al 2023. Esto si ustedes lo analizan, pues es algo favorable y además no previsible,
crecer el 13% está bien, crecer el 15%, pero crecer casi el 30% en un trimestre en relación al año anterior, pues es evidente que existe un dinamismo. Y aquí hablaremos al final por qué y de dónde consideramos este crecimiento, y tiene mucho que ver con las condiciones del incremento al salario, a los salarios mínimos. El segundo trimestre, pues también fue algo sorpresivo para nosotros, porque estamos hablando que fueron 167.739 millones de pesos. No se comportó como el primer trimestre, porque aquí solamente hubo un incremento general del 16.9%, pero hubo crecimiento en la derrama económica. El tercer trimestre estamos hablando de 189.516 millones de pesos. Había sido un trimestre anterior complejo, y este trimestre pues se comportó de manera adecuada, generando un crecimiento del 9.5%. También de alguna manera fueron buenas noticias para nuestra ciudad. Y finalmente este cuarto trimestre que aún no concluye, pero que estamos cerca de su conclusión, estamos estimando una derrama económica solo para el mes de diciembre de 115.671 millones de pesos. Es una cifra importante, pero creemos que la vamos inclusive a rebasar. La Cámara de Comercio siempre en sus datos trata de ser conservadora, y bueno, la sorpresa es que han superado las expectativas, y nuestros números lo han superado la realidad. Y esto nos congratula, porque quiere decir que la Ciudad de México tiene en su dinamismo comercial un crecimiento. Y por ahí vamos a hablar ahorita del empleo, porque también todo esto tiene que ver con la mayor generación de empleos en la Ciudad de México. Inclusive hay desabasto en el empleo. Y ahora tendremos entonces, si sumamos los 3 meses del último trimestre, estaríamos hablando de 848.171 millones de pesos, lo que nos llevaría a un 14% de incremento en relación al último trimestre. Nosotros como institución somos muy cuidadosos de 3 aspectos para que podamos alcanzar estas cifras que hemos compartido con este gobierno. Y no cabe la menor duda que sí se incide con algunos rubros y temas. Uno de ellos, que esta Cámara trabajó profundamente desde el inicio del año y poco antes de que saliera pues del cargo la jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, fue una petición constante: desregulación. La desregulación permite que existan menos costos para las microempresas. Pensemos en las microempresas, que son la columna vertebral de la economía, las que generan 7 de cada 10 empleos, las que generan el 54% del Producto Interno Bruto, y las que significan el 98% de las empresas establecidas en esta ciudad. En este sentido, entonces, está radicada ahí la columna vertebral de la economía. Ahora, la petición era urgente. Necesitamos hacer mucho más asequible el ser empresario formal, porque una realidad es que la informalidad supera la formalidad. En este momento el 52% de las unidades económicas se encuentran en la informalidad, y solo el 48% se encuentra en la formalidad. Esa formalidad que carga con todo, que carga con sus contribuciones en, primero, la generación de empleo formal. Y si vamos a hablar del incremento al salario mínimo, pues estamos hablando que estas personas que van a gozar son aquellos empleos formales. Entonces es una contradicción, y estábamos pidiendo primero que para que la gente no se pase a la informalidad, pues tenemos que hacer mucho más asequible ser empresario, y para hacerlo asequible necesitamos entonces la famosa desregulación, y lo logramos. Casi el 50% de requisitos se redujeron para la Ciudad de México, que tiene que ser ejemplo para los otros estados de la República. Y entre ellos hablamos de uno que vale la pena compartirles a ustedes, que es la protección civil.
uno de los temas que más laceraba al sector empresarial y que textualmente de la protección civil se convirtió en la corrupción civil, porque era la caja chica de todas las alcaldías. Señores, tienen la facultad, el inspector de protección civil, de que a su criterio, y si considera que hay un riesgo inminente, clausurar un negocio. ¿Y qué pasaba ante esa situación? Que de manera inmediata el empresario decía, no me puedes clausurar, de esto vivimos, tengo gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no quieres que te clausure, entonces se ejercía la corrupción. Hoy logramos quitar a las microempresas con un trabajo desde esta institución y otros organismos empresariales para modificar la propia ley de protección civil, para poder reducir de lo que les estoy hablando, el 50% de requisitos. Hubo que modificar 5 leyes en el Congreso de la Ciudad de México. Y esto, bueno, habla de la voluntad política que hubo, y también habla de que hoy ser empresario puede ser mucho más factible, y también no solamente para aquellos que ya tenemos un negocio establecido, sino para aquellos que tienen la aspiración de emprender. Y entonces, bueno, pues en esta desregulación se notó de manera inmediata el crecimiento en el tema del emprendedurismo en la Ciudad de México. Son buenas noticias y los números lo avalan. Estamos hablando de que históricamente hoy la Ciudad de México cuenta con 3.529.845 empleos formales. Un aumento significativo del 1.4%, lo que representa la generación de 48.532 empleos. Solamente estoy hablando de los datos que tenemos en el mes de septiembre. Esto conjuga, esto empata, esto es congruente con lo que está pasando y con lo que tendríamos que hacer. Y ahora, ¿qué retos tenemos? Si estamos hablando de un crecimiento económico en la Ciudad de México, tenemos gran cantidad de retos. Entre estos retos, no cabe la menor duda que la informalidad es uno de los más lacerantes. Si nosotros tratamos de desregular y de digitalizar para evitar las ventanillas únicas, que fue un logro muy importante, y que todo sea de manera digital para los negocios de bajo impacto, y para los de alto impacto solamente una ventanilla que permita que ellos transiten en el cumplimiento regulatorio de manera específica, pues también viene la otra parte que nos sigue causando un daño muy profundo, y ese daño se llama la informalidad, se llama la competencia desleal. Nosotros no estamos en contra del comercio informal. Lo que nosotros tenemos que apoyar como sector empresarial es que esta informalidad transite hacia la formalidad. Y la forma de hacerlo desde esta Cámara y la propuesta hacia el gobierno son 2 temas que hemos puesto sobre la mesa. Uno de ellos es el apoyo para que se puedan bancarizar. La bancarización de la informalidad les permite virtudes, entre ellas para tener una cuenta de banco y que puedan hacer inclusive sus cobros con estas terminales de banco, pues tendrían que darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Lo que le pedimos al gobierno es que no sea un asunto recaudatorio, que ya que tengan esta posibilidad de ingresar a un banco, dándose de alta, entonces que solamente de el banco, de su estado de cuenta, de los depósitos que ahí tiene, solamente el 1% vaya directamente al pago de contribuciones, que no exista más allá de ello si queremos transitar en la posibilidad. Y esto puede ser una gran oportunidad para que la economía de nuestra ciudad se pueda ver fortalecida, y particularmente aquellos que se dedican a esto, porque tomemos en cuenta que ellos también pagan muchos impuestos que no llegan al erario. ¿Qué impuesto pagan? Bueno, le pagan a un líder y ese líder les cobra, le pagan a una alcaldía y esa alcaldía les cobra, y además pagan el derecho de piso a la delincuencia organizada. Tenemos que pensar en ellos y tenemos que pensar que podemos juntos construir una mejor ciudad y una mejor sociedad. Pero lo grave de ellos es que no tienen acceso a los servicios que todos lo tenemos en el caso de servicios médicos.
lo que pasa con ellos, y tampoco tienen acceso a un fondo para el retiro. Necesitamos pensar en ellos, porque cuando se acaba su vida productiva, se convierten en el lastre de sus familias, y todo lo que pudieron haber acumulado en mucho tiempo se les va en un instante. Pensemos en ellos, pensemos cómo transitar. Tiene que haber apoyo del gobierno, pero también de la iniciativa privada, para lograr transitar de la informalidad a la formalidad. Otro tema que nos parece fundamental es el tema que ha estado en boga estos últimos días, que tiene que ver con Izazaga 89 y lo que ha pasado y qué posición tiene esta institución. Lo primero que quiero ratificarles a ustedes es que nosotros no estamos en contra de ningún tipo de comercio, de ninguna manera. No estamos en contra del origen de los productos de ninguna manera, y particularmente se habla de China. China ha sido un aliado y tiene relaciones diplomáticas desde hace muchos años, y hemos llevado una relación congruente, una relación armónica. Lo que no nos parece como sector empresarial es que existe una competencia desleal, y es que los productos que lleguen no cumplan con lo que cumplen todos, pensando en el consumidor final. Puede ser de cualquier lugar, pero si no cumplen con los requisitos indispensables normativos con los que cumplimos los mexicanos, pues entonces estamos poniendo en riesgo al usuario final. Y lo ponemos en riesgo por distintos temas. Uno, por su seguridad. Ustedes saben que si llega un producto que no cumple con las características, pone en riesgo al consumidor. Número dos, no existe garantía, y debe de existir garantía. Si un producto entra de manera lícita a nuestro país, quiere decir que cumplió con la normativa que exige nuestro país para el cuidado primero del consumidor y también del medio ambiente. Y tres, que si vienen de manera ilícita, es decir, de contrabando, entonces lo que causan es un dumping comercial, que hay una total desproporción en los precios que trastorna textualmente a distintas industrias, y hablaremos de dos en lo particular: el vestido y el calzado. Se han perdido cientos de miles de empleos, fíjense lo que les digo, miles de empleos, cientos de empleos, por estas características de que entran productos ya confeccionados que no puede competir la industria del vestido y del calzado. Es un tema sumamente grave. En el tema del calzado podemos encontrar zapatos que, además de que vienen con un dumping comercial, en 200 pesos, en 150 pesos. Y es imposible competir contra esta industria. Escuchaba hoy por la mañana al presidente de la Cámara del Calzado de León, Guanajuato. Se perdieron 30,000 empleos solamente en este último año. Esta es una tragedia para nuestro país, pero también para 30,000 familias, en donde es imposible competir con un dumping comercial y con la entrada ilegal de estos productos. ¿Qué pedimos entonces y qué exigimos a la autoridad? Que cumpla con las regulaciones, todo, y que bienvenida la competencia del país que sea. Lo que ha pasado en este inmueble es que identifican que más de 7,000 productos no cumplen con primero la normatividad y después con el origen, para comprobar su origen lícito, tampoco lo es. Y esto es una consecuencia de actos que no tienen que ver con la formalidad, sino absolutamente con la ilegalidad, ni siquiera con la informalidad. Nosotros estamos en contra de productos ilegales y que también se ponga en riesgo textualmente al consumidor. Y por otro lado, la ocupación de los inmuebles con los que todos cumplimos, hablando de la protección civil, si no van a estar adecuados, pues también nosotros cumplimos con ello y genera un costo. Y los inmuebles estaban siendo sobreutilizados, edificios que no hablamos de Izazaga, de muchos edificios que en este momento se encuentran como bodegas y que no están diseñados para soportar el peso que se les está incorporando. Es un riesgo para la sociedad en general, ya no solo para el comercio. Esta es nuestra posición en relación a ello. Nosotros no nos importa ni nos interesa que si se va a expropiar un inmueble o no. Lo que nos interesa, y desde luego lo lamentamos que tenga que llegar a ese grado una situación como esta. Lo que sí pedimos nosotros es que se permita que todos juguemos con las mismas reglas en beneficio estrictamente del consumidor y de la economía y del empleo de nuestra ciudad. Dicho lo anterior, creo que estamos visualizando un escenario
que va a ser próspero para el 2025, así lo vemos desde la institución. Pero si hablamos del incremento a los salarios mínimos, quiero que sepan que particularmente los microempresarios, ya que hablamos de que son el 97% de las unidades económicas, son los microempresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, las MIPYMES. Y en ellos, como les decía, está sustentado el empleo, 7 de cada 10 empleos, y son los que hacen un verdadero esfuerzo para poder aportar un salario mucho más digno a sus trabajadores. Que quede muy claro que es un esfuerzo que hace el sector comercial y empresarial de nuestra ciudad y de nuestro país. Sobre nosotros descansa el empleo y esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros queremos y pedimos a la autoridad, ya que estamos haciendo un esfuerzo que el sexenio pasado representó el 113% de incremento a los salarios mínimos, 113%, que estamos cargando y que no, y preguntaban ¿por qué no generó inflación? Pero bueno, porque cuando se hace un esfuerzo, el esfuerzo es real. Esto tiene que ver con reducir las utilidades, generar productos que no sean fuera de competencia, es decir, con precios asequibles, aunque se ha venido incrementando la canasta básica, lo sabemos, también se incrementó el consumo, y esa es la muestra de que ha hecho un esfuerzo el sector empresarial para tratar de mantener los precios en equilibrio de competencia y esto no le afecte textualmente al consumidor. Pero lo que pedimos a la autoridad es que genere entonces mayores probabilidades y posibilidades y facilidades para el desarrollo económico y para el emprendedurismo, para que se generen más empleos, para que con más empleos se genere mayor consumo y que exista una verdadera mejor calidad de vida para las familias mexicanas. Pero tiene que haber, en este contexto del ecosistema empresarial, tiene que haber facilidades desde los 3 poderes. Sin duda alguna se tiene que hacer. Y ahí son temas muy complejos y álgidos: certeza jurídica, Estado de Derecho para que esto pueda suceder, seguridad, sin duda alguna, e incentivos fiscales. También es un llamado a las autoridades. El sector empresarial está incrementando los salarios mínimos, pero también queremos que ese salario mínimo llegue en mayor proporción y con menores descuentos de imposición de parte del gobierno. Tienen que gravar en menor proporción para que el salario verdaderamente beneficie a los trabajadores. Entonces hagamos un esfuerzo conjunto, no solamente el sector empresarial y también el gobierno que impulsa el incremento del salario, sino para que esta sea una verdadera prosperidad compartida. También pedimos al gobierno que haga su parte para desgravar mayor parte del salario mínimo y que pueda tener mucho mayor impacto en beneficio de las familias mexicanas. Señores, termino diciéndoles que agradezco y deseo que ustedes concluyan un año no solamente en su profesión, que lo hacen extraordinariamente exitoso, sino también en lo personal. Que ustedes alcancen los objetivos que ustedes pretenden y que ustedes tengan una Navidad plena de armonía, de amor, de alegría y también un año nuevo sumamente próspero. Que este año nuevo está acompañado en primer término de mucha salud, que es lo que nos permite estar conviviendo, que esté también pleno de éxitos personales y profesionales y que nos podamos seguir viendo y podamos seguir construyendo por una mejor ciudad para todo el pueblo mexicano. Muchas gracias y muy buenas tardes.